Hoy quiero que pensemos basados en el tema, cuando la luz llega, todo cambia. Cuando la luz llega, todo cambia. Eso todos lo sabemos en lo físico y también en lo espiritual. Vamos a leer unos pasajes bíblicos que hablan precisamente de este tema. Vamos a leer primero en 2 Corintios 4, 3 al 4. Oigamos lo que dice el apóstol Pablo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora leemos Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mismo Señor Jesús en Juan 12:46 dice: Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Palabras hermosas. Juan 12:46. Todos sabemos los tremendos y innumerables beneficios que nos da la luz. Entre miles de las cosas que tenemos por la luz, es porque la luz nos hace disfrutar de la belleza de la creación, de los diversos colores. Todo eso gracias a que la luz alumbra. Si las cosas que están en la oscuridad no se puede apreciar los colores. Cuando vamos a Génesis, lo primero que Dios creó fue la luz, según Génesis 1:3. Pablo nos dice en el versículo que citamos que si la luz de Cristo no resplandece en el corazón de la gente, siempre estarán en la oscuridad. Nuestro Señor Jesús nos enseña que el que no quiere creer en Él, que es la luz, siempre estará en tinieblas. También nos dice que todo aquel que cree en Él no permanece en las tinieblas. De manera entonces que en este mundo la humanidad está en dos estados. La gran mayoría está en la oscuridad o las tinieblas espirituales, y una minoría anda en la luz. Los que han recibido a Jesucristo, que es la luz del mundo, andan en la luz. Pero los que rechazan a Jesús están en las tinieblas. Eso lo dice la Escritura. El mundo está como está porque la gran mayoría rechazan la luz, que es Jesús. Lo han rechazado y lo siguen rechazando. La causa de los desastres que han traído dolor y miseria a la humanidad es la ausencia de Jesús del corazón de los hombres. Algunos científicos dicen que no se puede estudiar la oscuridad o las tinieblas, porque la oscuridad, dicen ellos, no existe. La oscuridad es simplemente ausencia de la luz. La pandemia que estamos experimentando a nivel global, por ejemplo, la causa está en la ausencia de Jesús del corazón de esas personas que han creado ese monstruo que ha traído tanto dolor, miseria y muerte al mundo. Solo cuando la luz, que es Jesús, llega al corazón del hombre, es que todo cambia. Cuando la luz de Dios llega al corazón del hombre, es entonces que el hombre descubre que necesita a Dios. Mientras el ser humano está en la oscuridad espiritual, está ignorante de que necesita a Dios y cree que puede vivir sin Él.
El ser humano en su necedad disfruta a sus anchas de los placeres de la carne, semejante a los cerdos que comen para engordarse, que disfrutan de la comida de engorde, pero no se dan cuenta que comen para ir al matadero. Así es el ser humano en la oscuridad. Disfruta los placeres mundanos y se deleita en ellos, y no se dan cuenta que están yendo al mismo infierno. Millones de personas van por el camino ancho, sin darse cuenta que van rumbo a la perdición. Solo cuando la luz de Dios llega a nuestro corazón, es que nos damos cuenta de esa tremenda realidad. Cuando esa luz llega al corazón del hombre, es cuando descubre el estado de locura en que se encuentra. Cuando uno está lejos de Dios, se jacta de las cosas perversas que hace. No se da cuenta que hay un espíritu inmundo que controla su mente para que se autodestruya. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo de un hombre que se atormentaba a sí mismo. Vivía entre los sepulcros. La gente le temía y hasta lo encadenaban y rompía las cadenas. Hasta que llegó Jesús, la luz, y entró en la vida de aquel hombre y quedó libre. Luego lo vemos a los pies de Jesús, aprendiendo de él, vestido y en su cabal juicio. Eso es lo que sucede en el corazón del hombre cuando la luz llega. Cuando la persona recibe la luz de Dios en su alma, descubre que Jesucristo es su única esperanza. La Biblia nos enseña que nadie descubre a Dios. Dios se revela al hombre. Jesús lo dijo claramente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 27 al 28. La luz se ha revelado al hombre. Ahora le toca al ser humano escoger si sigue la luz o prefiere vivir en la oscuridad. El hombre fue creado para dar gloria a su Creador. Pero la gente, en vez de darle gloria al Creador, le dan gloria a las criaturas o a las esculturas hechas por manos humanas. Como resultado, se convierten a semejanza de lo que adoran y hasta perdiendo el sentido común. Solo cuando Jesús, la luz del mundo, entra en el corazón de la persona es que se da cuenta que fue creado para glorificar a su Creador. Cuando la luz llega al corazón del ser humano, se da cuenta que anda en un camino equivocado. Mientras tanto, cree que es inteligente, cree que las puede, porque anda como él le da la gana. Pero cuando la luz llega al corazón de uno se da cuenta que anda por camino equivocado. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que son creyentes, pero hacen cosas que contradicen las normas de la fe cristiana y para ellos es normal. ¿A qué se debe esta contradicción? La causa principal de este fenómeno es que hay oscuridad en el alma de esa persona, aunque diga que es creyente. Esa oscuridad la puede causar un espíritu de estupor o hechizo endemoniado, o un hechizo o embrujo diabólico. El estupor viene a la persona como juicio cuando no quiere aceptar la verdad revelada en la Biblia, según Pablo nos enseña en 2 Tesalonicenses 2:10.
El embrujo diabólico llega a la persona por la manipulación de otra persona usada por el diablo. Esto se refleja en Gálatas cuando Pablo dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Ojo a la palabra fascinó. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Dicen los entendidos en el griego del Nuevo Testamento que la palabra fascinó se traduce del griego y tiene que ver como un embrujamiento, un hechizo mental causado por un espíritu malo o causado por hombres que usan palabras para engañar y manipular la mente de las personas. Los gálatas habían sido como embrujados por los judaizantes para que recibieran su doctrina, que era contraria a la enseñanza de Pablo acerca de la salvación por la fe y no por las obras de la ley. Pero también es necesario aclarar un punto aquí, un punto importante con respecto al estupor y al embrujo mental. Estas cosas vienen a algunos creyentes por causa del pecado. Cuando un creyente pierde la luz es porque hay algunos pecados de los cuales no se ha arrepentido. Por ejemplo, adulterio, borrachera, lascivia, pornografía, malicia, maldad, etc. Cuando un creyente está en estado de oscuridad, camina por las sendas torcidas y no se da cuenta que son sendas que lo están conduciendo al infierno. El camino del necio es derecho en su opinión, dice Proverbios 12:15. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. Es hasta que la luz de Dios llega al corazón de la persona que se entera de que ha estado luchando en contra de la misma luz. Pero ¿cuándo se va a quitar el hechizo de la mente de las personas? Cuando se arrepienta de sus pecados. Cuando vuelva a la Escritura y la lea, no con los ojos del manipulador, sino que la lea con sus propios lentes, con sus propios ojos. Es cuando uno se da cuenta que ha sido vilmente engañado, cuando uno abre los ojos, pero no los puede abrir por sí mismo, sino por la gracia bendita de Dios. Pero Dios no va a abrir los ojos en contra de la voluntad de la persona. Si alguien quiere seguir en el camino equivocado, creyendo que va por el camino correcto, el Señor no lo puede detener. ¿Por qué? Porque Él respeta la libertad que Él nos ha dado. Nosotros somos responsables para hacer uso de las facultades espirituales y mentales que Dios nos ha dado para ver la realidad y aceptar que si andamos en pecado, entonces está la oscuridad en la mente. Porque el demonio o los espíritus inmundos no pueden controlar la mente de una persona si la persona no le da permiso legal. ¿Y cuál es el permiso legal? El pecado. Cuando una persona está en pecado, el enemigo opera en su mente y en su conciencia. No importa que sea predicador, no importa que tenga años de predicar y que tenga el título de lo que sea, apóstol, profeta o pastor. Si está en pecados, está en la oscuridad. Qué triste, ¿no? La luz ha venido al mundo, pero los seres humanos han preferido las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque no quieren abandonar los placeres de la carne. Nuestro Señor Jesús nos dice con claridad, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 19 al 21. Las personas no quieren aceptar la luz de Dios porque no quieren nada con Dios. Odian sus leyes y sus caminos. Prefieren andar según sus propios caminos. Le dicen a Dios, como dijo Job, no queremos tus caminos. Por esa razón, los falsos creyentes hacen a un lado la Biblia o la interpretan a su manera, porque ya no creen en ella ni andan conforme a lo que ella dice. Prefieren los criterios personales y no lo que la Biblia dice. Hasta tienen una Biblia maquiavélica y con ellas se dirigen y con ellas manejan las cosas, porque ellos no creen en la Santa Biblia. Personas que andan en la oscuridad y queriendo ser guías de otras personas. Actúan fielmente a los lineamientos del librito y en contra de las normas de la Biblia. Pobres de los que siguen a este tipo de líderes, porque no son de Dios, dice la palabra. Han decidido seguir en el camino de la oscuridad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oíd vosotros, porque no sois de Dios, dice el Señor en Juan 8:47. Concluyo con las palabras de Juan. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. El Señor Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Termino con aquella pregunta de aquel himno tradicional. ¿Por cuál camino vas? Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta palabra que hoy hemos comunicado. Ruego, Señor, que la bendiga, que la use. Le ruego, Señor, que toque a las personas que van por camino equivocado. Haz que reflexionen, Señor. Haz que se arrepientan. Haz que busquen tu rostro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga a todos y la paz de nuestro Señor Jesús gobierne sus vidas. Hasta pronto, si el Señor así lo permite.